Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Continúa el gran despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. ¿Qué dimensiones tiene? Empieza el proceso para elegir al nuevo secretario general de la ONU. ¿Podría ser una latinoamericana? El sábado se inicia la Feria del Libro de Guadalajara en México. ¿A qué hay que prestarle atención? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Y yo soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 27 de noviembre, Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y comienzo del principal puente festivo en ese país, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Aunque está desde el martes en su resort de Mar-a-Lago en Palm Beach, en la Florida, para celebrar el Día de Acción de Gracias, mucha gente sigue preguntándose qué orden le dará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su ejército con respecto a Venezuela. El último movimiento de Trump sobre este asunto tuvo lugar el lunes, cuando el Departamento de Estado no solo incluyó en la lista de organizaciones terroristas al Cartel de los Soles, sino que afirmó que tiene por líder al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Mucho se ha hablado del reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca del mar territorial venezolano. ¿Cómo podría describirse? ¿De qué tamaño es? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, desde finales del verano, Estados Unidos ha ido acumulando el mayor despliegue militar en el Caribe en muchas décadas. The Guardian dice que es la mayor presencia militar allí desde la invasión de Panamá en 1989. Y el diario The New York Times asegura que es el mayor despliegue de fuerzas navales en el Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, uno de los picos de la Guerra Fría. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, por sus siglas en inglés, calcula que hay una docena de buques militares, más submarinos de ataque, aviones de combate, destructores de misiles, helicópteros, aerodeslizadores, drones de vigilancia y alrededor de 15.000 militares en total, frente a los 2.000 que había destacados en las bases de la región antes de agosto. Fue por aquellas fechas cuando el presidente Trump autorizó al Pentágono a usar la fuerza militar para combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Y poco después comenzaron los ataques a embarcaciones que suman ya más de una veintena de bombardeos con más de 80 muertos en aguas del Caribe y del Pacífico. También en agosto llegó a la región el grupo anfibio Iwo Jima, con varios buques de asalto inmediato. Después, imágenes satelitales captaron la reapertura de la base naval Roosevelt Road en Puerto Rico, que llevaba un par de décadas cerrada. Pero ahora hay una intensa actividad en la zona, con una decena de aviones de combate F-35 ya en la isla. El mayor punto de inflexión fue en octubre, cuando el presidente Trump dio la orden de trasladar el portaaviones Gerald Ford, que estaba en Europa, en el Mediterráneo, y llegó al Caribe el 11 de noviembre para reforzar la seguridad de Estados Unidos en el hemisferio occidental, decía la orden. Ese es el mayor portaaviones de los 11 que tiene la Marina estadounidense, el buque de guerra más grande, moderno, avanzado y letal del mundo, con unos 5.000 marineros a bordo, un arsenal de misiles y hasta un reactor nuclear. Hay informaciones que apuntan a un coste de unos $18 millones por día de operaciones del portaaviones, aunque no lo han confirmado las autoridades. A eso se suman, en las últimas semanas, los ejercicios militares en la región y las visitas de los altos mandos del Pentágono. Ayer, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo en la República Dominicana y justo antes, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Dan Kane, uno de los arquitectos de la denominada Operación Lanza del Sur, que engloba todas estas operaciones, estuvo en Trinidad y Tobago y en Puerto Rico.
El martes comenzó formalmente el proceso para elegir al nuevo secretario general de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La votación se llevará a cabo a finales del próximo año. El ganador sucederá al ex primer ministro portugués António Guterres, que ocupa el cargo desde 2017. Desde 1946, la Organización de Naciones Unidas ha tenido 9 secretarios generales. En su orden han sido un noruego, un sueco, un birmano, un austríaco y un peruano, un egipcio, un ganés, un surcoreano y un portugués. No ha habido una sola mujer. ¿Tendrá posibilidades esta vez una latinoamericana como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, o Rebecca Greenspan, costarricense que ocupó la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB? Hablamos ayer en La Paz con Gabriela Keseberg-Dávalos, politóloga boliviano-alemana. Mira, realmente si hay un tema que marca este momento es justo esa combinación entre la rotación regional y la agenda de género. Mira, la ONU no tiene escrito como una regla formal que tenga que haber una rotación regional, pero históricamente se ha respetado esa idea de que el liderazgo debería ir cambiando entre las 5 regiones de Naciones Unidas. Y si miramos ese patrón, la región que objetivamente debería ocupar el próximo turno es Latinoamérica y el Caribe, porque solo lo ha tenido una vez, mientras que África ha tenido el puesto 2 veces, Asia 2 veces y Europa Occidental incluso 4 veces. Entonces es una especie de consenso tácito. A la vez también está el tema de que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen el poder de vetar a los candidatos, ellos son los únicos que pueden hacer eso, estarían quizás más de acuerdo en un candidato de Latinoamérica y el Caribe. Eso es por un lado. El otro tema es esta deuda histórica enorme que en los 80 años de Naciones Unidas nunca una mujer ha liderado la organización. En tiempos en los que los derechos de las mujeres están siendo atacados, en los que hay tanta violencia contra la mujer, etc., y considerando también que es una organización que se embandera con el tema de la equidad de género, es obviamente muy importante realmente mostrar esto, como se dice en inglés, walk the talk, o sea, realmente mostrar hechos al respecto y elegir a una mujer. Obviamente a una mujer capaz, y las hay muchas, de hecho ya están sonando algunos nombres, sobre todo de Latinoamérica. En el caso de las mujeres es Michelle Bachelet y Rebecca Greenspan de Costa Rica. Así que es una contienda que arranca ahora, que es súper interesante, la verdad fascinante, y que nos concierne a todos y que ojalá les interese también a todos seguirla durante estos próximos meses. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. La mayor cita editorial del mundo hispanohablante, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, empieza este sábado con 750 escritores y unos 2.000 sellos de la industria editorial. La FIL, como también se la conoce, termina el 7 de diciembre. Barcelona es la gran invitada. De la ciudad catalana y española irán a México escritores de primera línea como Eduardo Mendoza, Javier Cercas, Carme Riera, Mercè Ibars o Xavier Bosch. El cantautor español Joan Manuel Serrat será también una de las figuras principales. ¿Cuáles son las 3 cosas a las que debemos prestar atención en la FIL y qué lanzamientos de libros podrían valer la pena en las próximas horas? Hablamos ayer en Guadalajara con la colombiana María del Mar Ramón, que presentará en la feria su novela La memoria es un animal esquivo. Creo que las 3 cosas a las que hay que prestar atención en esta feria en realidad
pueden llegar a reducirse a una amplia, que para mí es toda la movida de editoriales y librerías independientes que van a tener presencia en la feria, como Elefanta, Laguna, va a estar Concreto de Argentina, va a estar Utópicas de México, por supuesto Hachette, entre esas que van a ser movidas muy interesantes en sus stands y también fuera de las actividades oficiales de la feria, pero con esta clase de dinámicas y de encuentros un poco satélites que yo creo que están muy chéveres porque reúnen a autoras latinoamericanas, iberoamericanas y quizás a otras generaciones y a diálogos intergeneracionales y entre colegas que a mí me resultan muy interesantes, así que yo le echaría muchísimo ojo a toda la movida de estas editoriales y de estos stands que también van a estar participando y de todos los encuentros que hacen unidos y vinculados en el contexto de la feria. Yo voy a estar muy atenta a las presentaciones de los nombres de mi padre, de Daniel Saldaña París, que es un autor mexicano que a mí personalmente me fascina. Me gusta mucho todo lo que hace, todo lo que ha venido publicando en estos últimos años. He seguido muy atentamente su carrera y me encanta. Y bueno, presenta esta novela que salió apenas hace un par de meses, así que creo que eso va a estar muy bueno. Incensurable, de Luna Miguel. Que todavía no he podido leerla y tengo muchísimas ganas de leerla, de ir a su presentación, porque ella hace un trabajo maravilloso como ensayista, como novelista, como poeta, así que la sigo también muy atentamente. Y El cielo de la selva, de Elaine Vilar, que es un libro que si bien no se publicó este año, se va a presentar en Guadalajara y la verdad que es una novela que a mí me fascinó y tengo muchísimas ganas de asistir a esa presentación y de poder charlar con Elaine. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En el Perú, un juzgado del Poder Judicial condenó ayer al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión por haber recibido 2,3 millones de soles, unos $690,000, de 2 empresas constructoras a cambio de haberles adjudicado obras en Lomas de Hilo y en el hospital de Moquegua, cuando el exmandatario fue gobernador de ese departamento. Vizcarra, a quien el Congreso destituyó o vacó por eso mismo en 2020, se convierte en otro expresidente peruano sentenciado por corrupción. En Francia, la Corte de Casación, el tribunal de máxima instancia del país, confirmó ayer la condena a 3 años de cárcel contra el expresidente Nicolas Sarkozy por la financiación ilegal de su campaña a la reelección en 2012, cuando perdió con François Hollande. A esa campaña entraron 20 millones de euros más de los permitidos, que fueron disfrazados como pagos a la firma de comunicación política Big Malion. Sarkozy, de 70 años, no entrará en prisión. Este caso es distinto al de la financiación de la campaña de 2007 por el régimen libio de Muammar Gaddafi, por el que el expresidente fue condenado hace un mes y que se halla en apelación. 2 miembros de la Guardia Nacional de West Virginia o Virginia Occidental resultaron heridos de gravedad en un tiroteo ayer en el centro de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Fueron atacados a las 2:15 de la tarde en la estación del metro de Farragut West, a 4 cuadras de la Casa Blanca. Había centenares de personas en la zona. El atacante fue controlado y se encontraba también herido gravemente. Al momento de grabar este podcast, se desconocía su identidad. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.